יופי. שלום, שלום. Hola, Rabito. Shalom. Muy bien. Entonces, vamos a empezar capítulo nuevo, el capítulo 20. Sharon Rap, buenas tardes. Shalom. Hay 26 capítulos, entonces estamos empezando el 20. Hasta ahora no sé si alguien quiere preguntar algo de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, tiene alguna duda? Y si no, empezamos con el capítulo nuevo. Si no hay duda, entonces podemos empezar. Entonces estamos el capítulo 19, que es muy largo, que explica profundamente lo que es la Hasidut. Ahora va a hablar de el Mishkal Hasidut. En el capítulo 20, de Mishkal Hasidut. Es como la balanza de la Hasidut. El problema del Hasid, el que es un tzadik, tiene una duda, él va al Shulchan Aruch y ve y revisa la pregunta que tiene, si esto está correcto o no está correcto, y si está correcto lo hace, si no, no tiene dónde buscar. El Hasid, que hace mucho más de lo que tiene que hacer, lo hace con mucha perfección, entonces ya, como explica Rabbi Piner, cosas que él quiere hacer ya no están escritas en el Shulchan Aruch. Ya no tiene dónde revisar. No sé si se acuerdan que una vez explicamos que para nosotros, que estamos buscando ser justos y no tener ningún pecado y no tener midot negativas, entonces nosotros nos guiamos por el Shulchan Aruch. Y la Torah es muy extensa, 613 mitzvot, hay mucho que estudiar, hay mucho que conocer, tenemos que llenarnos de la sabiduría de la Torá y cuidarnos de no desviarnos. Ese es un justo. Ahora, el Hasid, él, todas las mitzvot de la Torá es un pequeño, es un pequeño eh, conocimiento, se puede decir tal vez, de la voluntad verdadera de Dios. La voluntad verdadera de Dios es infinita, no podemos conocerla, pero es como unos pequeños, como un resumen, como unos puntos, pequeños puntos para dónde va el deseo divino pleno. Para una persona que está en el nivel de ser un justo, estos puntos ya lo llenan por completo. Ya tiene para ocuparlo todo su tiempo, para ocuparse en esto. Pero el Hasid, cuando ya llegó a cumplir esto, y él quiere seguir adelante, estos son pequeñas ideas que si él es capaz de entender con mucha pureza y con mucha grandeza de pensamiento, para dónde va la idea general. Uno se puede imaginar, tal vez como seguro que todos conocen, esos juegos de niños que te ponen puntos, 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 y uno tiene que ir haciendo la línea y te aparece un dibujo muy grande, un dibujo de un animal o algo así. El que está en el nivel de un justo, tiene solo los puntos. El Hasid ya es capaz de ver toda la línea para dónde va. Él llena, él es capaz de deducir hacia dónde va la voluntad divina y hacer un retrato mucho más grande del deseo divino. Tal vez una vez lo explicamos como Abraham vino y los patriarcas, dicen los sabios, que aunque eran Benei Noach y la obligación que ellos tenían eran 7 mitzvot, ellos cumplieron toda la Torah, 613 mitzvot. Aunque no estaban obligados, ellos entendieron para dónde va la voluntad de Dios y fueron capaces de deducir y cumplir la mitzvah.
Tal vez había algunas cosas que Dios les reveló, como el Brit Milá y todo esto a Abraham, que todavía no lo tenía que cumplir. Pero, en general, fueron capaces de deducir para dónde va la voluntad divina. Algo parecido pasa acá con el Hasid. Entonces, el Hasid está, por un lado, haciendo un trabajo mucho más perfecto, mucho más cercano a un profundo entendimiento de la voluntad de Dios, pero por otro lado, está en el aire. ¿Quién le asegura que su deducción es correcta? Entonces, lo que viene acá, el camino que la Torah da para que este hombre, este Hasid, esté, ¿cómo se llama? Caminando seguro y no se vaya a caer. De eso se trata este capítulo. Entonces, como él va a decir acá el Ramjal, es la parte difícil de la Hasidut. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy día, si Dios quiere. Sí, si alguien quiere decir algo, Besimha, con mucha alegría. Dice así, Perek Kav, capítulo 20. Bemishkala Hasidut. Este balanza o balance del Hasid, de la Hasidut. Mashe tzarich levaer ata, lo que ahora nos corresponde aclarar. Mishkala Hasidut hace. Es lo que nosotros llamamos Mishkala Hasidut, es como este balance que tiene que hacer el Hasid para guiarse. Buinani Karim y una cosa muy, muy importante. Beteda Bemet, Shizoy Amelaha Kashashi Hasidut. Y tienes que saber que esta es la parte difícil de la Hasidut. Hay que ser muy, muy cuidadoso y exacto. Beyesh la Yetzer Bedabar Azek Nisak Dola. Y el Yetzer Ra tiene acá una gran entrada que te puede confundir. El Rav Israel Misalanter escribe algo muy maravilloso en un tratado que él escribió que se llama Yeret Musar. Él dice ya que nuestro Yetzer Ra se manifiesta en dos puntos. Uno, él se expresa como tentación. Él te llena de tentaciones por cosas materiales y muchas cosas prohibidas. Esa es una manifestación del Yetzer Ra, pero él tiene otra. Es un tipo como se retrata entre los sabios, es como un ángel que está para provocarte. Es algo impuro que está dentro de ti. No hay alma pura y alma impura. Está dentro de nosotros el alma animal, como dijimos varias veces, que no solo busca tentación, sino él tiene un camino para desviarte. Un tipo te puede hacer pensar cosas lógicas y el deseo de ella, de esta alma, es ponerte a prueba y desviarte del camino verdadero. No solo tentaciones, son dos cosas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si se acuerdan ustedes, cuando llegamos a la pureza, el Hasid ya dice, le quitó el micrófono a la tentación. Él tiene que elegir algo del mundo material y él se deja llevar solo por el deseo divino y por la sabiduría, no por el agrado personal de él, como estudiamos cuando estudiamos la pureza. Porque esa es una expresión del Yetzer Ra y él ya salió de eso. Él actúa todo lo que hace, como cuánto duerme, cuánto come, su vestimenta, todo lo que él ocupa este mundo es solo según la voluntad de Dios y la sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? Lo que dicen los sabios de este tema, por ejemplo, de comer, qué es lo que es correcto comer, cuál es la cantidad correcta de comer. Y lo que él elige es solo eso, no qué es lo que me gusta más dentro de estas posibilidades, no. Si su señora le hace un plato que a él le gusta mucho, muy bien,
Si no, muy bien. Entonces, y él salió de esto ya. Entonces, ¿por qué dice acá el Ramjal que el Yetzer Hara tiene mucho entrada acá? Si ya él pasó la pureza. Porque el Yetzer Hara se manifiesta no solo que te atrae con tentaciones, sino también es un alma que está para probarte, aunque no te está prometiendo alguna tentación, sino te está dando un camino que parece correcto, pero si tú lo vas a analizar bien, vas a encontrar que hay un error. Entonces, eso es lo que quiere decir acá. Dice, aunque estamos en un nivel tan alto que ya la tentación la dejamos de lado, todavía el Hasid está en un gran peligro, porque el Yetzer Hara todavía tiene mucha entrada acá. Entonces dice así, Al ken nimtzet sakanato atzuma. Y mire lo que dice, las palabras que ocupa. Y es por esto que el Hasid se encuentra en un peligro terrible, tremendo. O sea, para llegar a estos niveles alto, 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 tú tienes que ir con mucho cuidado. Porque acá el Yetzer Hara se puede meter y hacerte pedazos, Dios no lo quiera. Es un nivel muy alto, pero hay que tener cuidado, cuidado, mucho cuidado. Que arbe de Barim, Tovin, Yohal Ayetzer, Le Rajek, Kilo Emreim, porque muchas cosas que son realmente buenas, tu Yetzer Hara te va a dar la impresión de que son malas. Nosotros vemos en la Torá, en la Parashá de la semana, cómo los hermanos vieron a Yosef como un peligro y quisieron matarlo. Terrible. Y ellos eran justos, Hasidim, Tzadikim. Y aún acá el Yetzer Hara entró y ellos no se dieron cuenta de lo que dice la Torá, que todo era envidia. El Yetzer Hara le hizo una película entera, como dicen los sabios, dice, nuestro bisabuelo Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, y él amaba mucho a Ismael. Ismael, Sara dijo afuera, y Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de Sara, él no puede estar adentro. Después nuestro padre, nuestro abuelo Isaac, tuvo dos hijos, Esab y Jacob, y él amaba a Esab, y Rivka a Jacob, y Esab se fue, y Jacob quedó. Y ahora nuestro padre, otra vez, tiene preferencia por Yosef, y no por nosotros. Pero Yosef se anda todo el tiempo arreglando el pelo, anda contando cosas negativas de nosotros. Es un peligro. Otra vez se están equivocando. Y ellos no se dieron cuenta, increíble, lo que es el Yetzer Hara, la capacidad que tiene para ponernos en libre albedrío, en prueba, que ellos no notaron lo que cuenta la Torá, que ellos tuvieron envidia por que Jacob quería a Yosef más. Y ellos no sintieron la envidia o fue tapada por esta idea general que ellos estaban buscando el bien del pueblo de Israel y no se dieron cuenta que era envidia. Entonces tú ves acá, por ejemplo, en este caso, Korah y otros muchos casos que hay, cómo el Yetzer Hara puede engañar al Hasid y él está en un peligro terrible, tremendo. Como dice el Hazakem, no confíe en ti hasta el último día de tu vida. Tú, como cuentan de Yohanan Cohen Gadol, Yohanan era un gran Cohen, el gran Cohen, 70 años fue gran Cohen y después se hizo no creyente. Nadie tiene nada asegurado y cuanto más grande eres tú, tienes que saber que el Yetzer Hara está preocupado porque contigo hay un peligro. Entonces a ti te va a tratar de sacar del camino.
Hay una historia muy increíble que se cuenta de el Shah. Shah era un rab muy grande, uno de los grandes sabios que aparece como explicando el Shulchan Aruch. En la hoja del Shulchan Aruch, en el Shulchan Aruch mismo, está el Shulchan Aruch y están explicaciones. El Taz, el Shah, que explican. Gente sabio muy, muy grande. Se cuenta una historia de que el Shah se quedaba siempre hasta tarde en la Beit Knesset, ya terminaban de rezar allá, se cerraban las puertas, él quedaba solo allá estudiando toda la noche o hasta muy tarde. De repente tenía una pregunta en un tema, en el Talmud, y eran sabios, genios, y no podía entenderla. De repente apareció una imagen ahí, una persona mayor, le dijo, te veo con problemas, ¿quiere ayuda? Y él se impresionó y dijo, ¿qué hay? Yo estoy solo acá, no hay nadie, está todo cerrado. ¿De dónde viene esto? Y no respondió, no quiso responder. Dijo, muy bien, Shaftai se llamaba, si no funciona contigo, voy a ir con el otro Shaftai, que era de la misma época, y ese fue Shaftai Tzvi, que fue un malvado terrible, que se hizo profeta o Mesías falso, e hizo un daño terrible al pueblo de Israel. Increíble, este ángel o algo así, quería venir a influir en Shaftai Cohen, en el Shah, y él se dio cuenta que había algo, no quiso hablar, no quiso responder, no quiso nada. Y dijo, voy a ir al otro Shaftai. Y de repente apareció Shaftai Tzvi, de maldita memoria, que hizo un daño terrible para el pueblo de Israel. Y puede ser que esta influencia de algo negativo, de una impureza, lo sacó del camino. Entonces, realmente una persona que está en este nivel, como dice acá, Ve'arve hataim lekarev kiru en mitzvot gdolot, y te puede hacer sentir que muchos pecados son una gran mitzvah, un gran mandamiento. Una cosa buena te puede hacer sentir que es un pecado, una cosa terrible te puede hacer sentir que es una gran mitzvah. Uvemet, Shelo yuhal ish latzliach b'mishkal hazeh. Mire lo que dice, pero yo voy a pensar, yo me voy a dar cuenta. Mire lo que dice acá. Uvemet, Shelo yuhal ish latzliach b'mishkal hazeh. Y en verdad, una persona no va a poder tener éxito ¿cómo se llama? En su camino, en este balance personal, Ela Beshlosha de Barim. Si no tiene tres cosas. Si alguien puede apagar el micrófono, por favor, si alguien parece que tiene el micrófono prendido. Si quiere preguntar, con mucha alegría. Entonces dice así, Ela Beshlosha de Barim. Para poder salir bien de esto, necesita tres cosas. Primero, Sheye Livo Yashar Levavot. La primera cosa, su corazón tiene que ser el corazón recto de lo recto. ¿Qué significa recto? Shelo tie pniato ela laasod naharua lefanav itbaraj. Velo sulato se klal. Mira lo que está hablando acá. ¿Cuál es la primera condición para poder salir bien? Tu corazón tiene que ser recto, puro, de lo puro, sin ningún deseo personal en todo esto. No sé si se acuerdan de la pureza, lo que hablamos de Leshem Shamayim. Una persona que sirve a Dios porque quiere bendiciones y Dios no lo quiera y quiere acercarse a la vida, maravilloso, pero no es así. Una persona que quiere acercarse a Dios y cumplir la mitzvot y apegarse a la vida para elevarse espiritualmente y llegar a ser muy querido por Dios, maravilloso, pero no un hassid. Porque todavía
él está interesado en sí mismo. Cuando el Hasid que vimos en el capítulo anterior, que es el Hasid que realmente puro, 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 todo lo que hace es para agradar a Dios. Pero tú no te das cuenta que tú tienes un mundo venidero infinito. Tú eres un tzadik que no tiene increíble. Todos te van a aplaudir, todos te van a honrar, van a escribir de ti. No le interesa nada. Lo único que le interesa es agradar a Dios. No tiene nada de egoísmo, cero. Primera condición. No es muy fácil. Nosotros por naturaleza, como dijimos varias veces, decimos, ¿qué gano con todo esto? ¿Qué va a salir de todo esto? ¿Para qué lo hago? ¿Qué beneficios tengo de todo esto? Siempre pensando en nosotros. Si tu pensamiento es puro y bueno, es bueno, está bien, eres un gran tzadik, pero Hasid todavía no. Entonces la primera condición para poder pasar que puedas decidir en forma correcta qué hacer, es que tu corazón sea puro de los puros, recto de los rectos. Ni una cosa personal acá metida. Solo un siervo que está totalmente haciendo la voluntad de su amo. Nada más. Y agradar a su amo. Que es contra nuestra naturaleza normal. Yo quiero ser el amo. Yo quiero ganar. ¿Está bien? Si son cosas puras, está bien. Pero no Hasid. Veshiye meayen al maasab y un gadol. Otra, segunda cosa. Veishtadel letaknam al pia tajlitase. Segunda cosa, él tiene que pensar mucho, mucho lo que quiere hacer, qué va a pasar con todo esto, si es para aumentar el honor a Dios, que es lo que quiere el corazón puro, que lo que le importa a él, como dijimos en el capítulo anterior, es que se engrandezca en honor a Dios, no mi honor. Yo voy a pensar bien, bien lo que tengo que hacer, si esto va a traer grandeza al nombre de Dios o no. Segunda cosa, pensar bien, bien, bien lo que va a hacer, qué resultados van a ver. Viajar con Zod y Emashlich Yabo el Hashem. Y la tercera cosa, yo rezo a Dios con todo mi corazón y pongo toda mi confianza en Él, que Él, el que al final dirige las cosas. Y yo confío por completo en Dios, que Él está detrás de todo esto, que Él maneja todo y que todo lo que Él hace para bien, y yo no tengo que tener preocupaciones, no tengo que tener temores. Él hace y Él está detrás de todo esto. Y yo le paso el peso mío, mi carga a Él. Sheaz y Omar Bo, y eso es lo que está escrito, y esto es lo que está escrito en los Salmos 84:6. Ashrei Adam Oslovach. Agraciado el hombre que tiene esta fuerza. La fuerza la tiene en él. Lo imna tov leolhim betamim. Dios no va a poner impedimento al que quiere ir por el camino bueno y perfecto. O sea, si él tiene estas tres cosas, él puede estar tranquilo que está por el camino correcto. Omnam, mire lo que dice acá, que increíble. Y mejad minatnaim a él y exdarlo, pero si le va a faltar uno de los tres condiciones, uno, lo yaguía el ashlemut, no va a poder llegar a la perfección, vekarov y cercano, uli kasher belipol, y cercano está de caer, de equivocarse y caer. De ahí no, es decir, o ima kamaná lo tie mejuveret bezaká, si su intención, su corazón no está puro. O imitrashen minayun, bemaya yuhal diayen,
O él tenía la obligación de pensar esto bien y no lo pensó. O Imahar Kolze, lo Itlevit Kono, o al final no pone su esperanza y su confianza en Dios, Caché lo Shiloipol. Es muy difícil que no caiga. Imagínate lo que dice acá. Yo tengo confianza por completo con Dios, que Él está detrás de todo esto y yo confío en Él, que Él me va a ayudar. Yo tengo un corazón puro que no hago nada por mi interés, pero no pensé que tengo que hacer correctamente, seguro que me voy a caer. Pensé correctamente. Tengo un corazón puro, pero no puse mi esperanza en Dios, no pedí ayuda a Dios, casi seguro que me voy a caer. Pedí ayuda a Dios, pensé esto, pero no tengo el corazón puro 100%, casi seguro que me voy a caer. Imagínense. Falta uno de los tres, el Yetzer Hara entra y te puede hacer pensar que estás haciendo una mitzvah maravillosa y estás haciendo un pecado terrible. O estás pensando que estás haciendo un pecado, que esto es un pecado y es una mitzvah grande y te va a dar vuelta todo. Y para poder tener éxito en esto, necesitas estas tres cosas. Tu parte, tu pensamiento, tu análisis, ¿cómo se llama? Estar actuando tú. No dejar todo en las manos de Dios. Y eso vemos mucho. Dicen los sabios, ¿qué va a hacer una persona para ser sabio, para ser una persona, para salvarse de su enfermedad? Tiene que ir a un buen médico. Pero vimos gente que fuera un buen médico no se salvó. Tiene que pedir a Dios. Ah, entonces voy a pedir solo a Dios. No basta esto sin esto. Tiene que hacer los dos. ¿Qué va a hacer una persona para tener dinero, mucho dinero, que tenga éxito? Tiene que trabajar fuerte, esforzarse. Pero vimos a mucha gente que se esforzó y no tuvo éxito. Tiene que pedirle a Dios también. Ah, entonces voy a pedirle solo a Dios y voy a tener éxito. No sirve esto sin esto. Y así, acá tiene que haber las tres, pero acá son tres. Por este nivel tan grande espiritual, tú tienes que tener pureza de corazón, pero de un nivel de los más puros que hay, de un nivel de Hasid. No que yo estoy buscando el bien para los demás y no quiero engañar a nadie y quiero ser una persona recta que no toma nada del prójimo. No, eso es ser justo. Pero Hasid está en otro nivel. Entonces, tiene que tener estas tres cosas. Aj im shlostam ishmor karaui, pero si las tres las va a cuidar bien, adecuadamente, temimuta makshava, tu pensamiento perfecto. Y yun, tú pensaste bien lo que quieres hacer. No basta con que tenga un corazón puro. Pensaste esto bien, te aconsejaste, viste, ¿cuáles van a ser los resultados de esto? Un bitajón y confianza en Dios, que Él está detrás de todo esto y que me apoyo en Él y que Él me va a ayudar. Az ilech betach bemet velo yeunelo kolra. Entonces Él va a estar seguro y no le va a ocurrir ningún mal. Uadabar shambra Haná benebuata, y es lo que dijo Haná, la mamá de Shmuel, de Samuel, en su profecía. Raglei Hasidav Ishmor. Los pasos del Hasid cuidará Dios. Ve David como Genamar, y el rey David dijo esto también en el Salmo 37, 28. Velo Yasobet Hasidav Lolam Nishmaru. Y Dios no va a dejar a sus Hasidim, siempre los cuida. Pero entonces se necesita esto para poder realmente salir adelante. Veine mashe tzarich lavin. Y lo que uno tiene que entender, ki en ladun divrea hasidut al mare marishon. Una de las cosas que tenemos que entender nos está explicando acá en qué tengo que pensar. Una cosa es que ya preparé mi corazón y está puro, está desinteresado totalmente
solo busca hacer la verdad porque la verdad, el bien porque el bien y agradar a Dios. Y se apoya en Dios. Pero, ¿qué es lo que me dijiste? ¿Cuál debe ser mi reflexiones para ver si esto es correcto o no es correcto? La segunda cosa. Entonces dice, ¿quién la dundibrea hasidut al mare marishon? Tú no tienes que ver esto eh, a primera vez, no tienes que dejarte llevar por la primera imagen, la primera visión, el primer entendimiento que tuviste. Ela tarich layem ulikbonen ad ejan toldot maase mayot. Tú tienes que revisar y fijarte bien hasta dónde llegan las consecuencias de lo que tú quieres hacer. No solo si esto está permitido o no está permitido, qué va a pasar al final, qué resultados van a haber. Porque a veces este acto pareciera ser bueno, pero después tú vas a llegar a la conclusión que esta acción va a traer problemas, aunque ahora se ve bien, pero va a traer problemas, tienes que dejarlo y no hacerlo. Ven ya se otó y ejote me lo hasite. Y si lo vas a hacer, tú no vas a ser no, vas a ser un pecador y no un hasid. Ine maase Gedalia ben Ahikam galui lenino. Ahora nos trae un ejemplo. Nos va a traer unos cuantos ejemplos de esto. No sé si ustedes se acuerdan de Gedalia ben Ahikam. Nosotros, el tercer día de Tishrei, tenemos Rosh Hashanah 2 días. El tercer día después de Rosh Hashanah es un día de ayuno. ¿Por qué un día de ayuno? ¿Qué pasó? Un yudí mató al gran tzadik, al gran justo Gedalia. ¿Qué pasó? Vinieron el ejército de Babilonia y destruyeron el templo y nos sacaron al exilio, pero dejaron a un judío muy justo, encargado del gobierno judío de Israel todavía. Pero gente que estaba totalmente en contra de los babilonios y que peleaban contra ellos y se arrancaron para que no los maten, dijeron, tú eres un traidor. Pero él era un justo que consiguió que el dominio judío todavía se mantenga en algún nivel, aunque estaban dependiendo de los babilonios, pero que se mantenga. Y era un justo y quedó un poco de una llama judía todavía en la tierra de Israel, dirigida por un judío, que era un justo. Pero Shmuel, un hombre que se había arrancado, dijo, eres un malvado y yo te voy a matar. Y le dijeron a Gedalia, tienes que cuidarte de él porque él quiere matarte. Él te cree traidor. Lo mismo que estábamos diciendo, él se dio una idea que es traidor, que es en contra, que hay que matarlo, que él quedó acá y está mal, terriblemente. Y Gedalia, hay leyes de la Shonará, que una mitzvah muy grande es no recibir cosas de los demás, negativas de los demás. Pero cuando hay peligro de muerte, peligro verdadero, sí está permitido escuchar y cuidarse. Hay como todas las cosas, todo el mandamiento de Shabbat, de cuidar Shabbat, de no profanar Shabbat. Hay veces que en mitzvah, por ejemplo, una persona que está con peligro de muerte, hay que llevarla en ambulancia rápido al hospital. Una mujer que tiene que dar a luz, es una mitzvah llevarla en el auto en Shabbat. Pero él, por ser tan hasid, no quiso escuchar esto. Y dijo, tú deja de hablar mal, esto es falso, yo no lo creo. Y especialmente que él era un justo. Y uno de los problemas que había también era el odio entre las personas. Y una de las cosas que causa odio es el hablar mal de otro. Entonces él dijo, no quiero escuchar esto. Y el deber de él tal vez no era creer esto 100%, pero cuidarse.
si viene este hombre, no que entre solo. Pero él no quiso escuchar nada. Y dice los sabios que entró este hombre y lo mató. ¿Y ahora qué pasó? El pequeño dominio judío que todavía queda en Israel se terminó. Y un judío mató a otro judío, y a un justo. Y fue una cosa terrible. Pero en el Tanaj, en la Biblia, dice, y todos los muertos que mató de Gedaliah. ¿Cómo que mató de Gedaliah? A él lo mataron. Que mató Gedaliah. ¿Por qué? Porque fue tu culpa. Tú en este caso no tenías que actuar así. No pensaste bien, no reflexionaste que había peligro verdadero, que te están advirtiendo. No tienes que creer esto 100%, pero te tienes que cuidar. Y si no hiciste lo que la Torá dice que hay que hacer en este caso, por querer ser muy justo en este caso, tú eres culpable de todos los que murieron. Imagínense. Y él lo único que quería era ir hasta el máximo de la Shonara, de no creer algo mal de otro judío, de otra persona. Y se le culpa por esto. Entonces dice así, Galui leineno, shemimrei rob hasiduto, sheloladun et shmuel lekav jová. Y es claro para nosotros que por su gran nivel de hasidut, él no quiso juzgar a no Shmuel, Ismael, en forma negativa. O Shelo le cabe la Shonará, o no quiso recibir la Shonará, que es una prohibición. Pero como nosotros sabemos, hay veces que el mitzvah recibir esto. Amar le Yohanan ben Kareach, Sheker atado ver al Ismael, le dijo al que le vino a advertir, Yohanan ben Kareach, tú estás mintiendo, tú estás hablando mal de Ismael, no puede ser, no lo creo. Uma Garam Shemet Benit Pasru Israel. Y él causó que él murió por su culpa y salió al exilio por completo, el último resto de Israel que todavía estaba agarrado de la tierra de Israel. Por esto salimos todo al exilio, volvió, ¿cómo se llaman los babilonios? Cuando escucharon que a su encargado lo habían matado, terrible. Entonces, Bekaja, Gehalatán, Gehalatán, Bekabá, Gehalatán, Anishara. Y se apagó el último fuego pequeño que quedaba del pueblo de Israel en esa época. Ukwar Yehasa Katuv Alam, Arigatada Nashim Asher Nergu, Keilu Arak U. Y los versículos en la Biblia dice, y como que él fue el que mató a toda esta gente. Uki Mamaran si la pasuk, et kol pigre anashim asher ika beyad Gedaliao. Y todos los muertos que mató en las manos de Gedaliao, que él era el tzadik que lo mataron, pero que es como que él fue el culpable de todo esto. Aunque lo único que quería hacer es actuar con mucha hasidut, pero no pensó que había odio tremendo y discusión tremenda y tenía que cuidarse. Otro ejemplo que trae acá, Babait Hasheni, Gamu Harab al Yedei Hasidut Kaze, y el segundo templo también se destruyó por un tipo de Hasidut de este tipo, de esto, como estamos hablando nosotros. Rabino, buenas noches. Shmuel. Shavuatov, Rabino. Dígame, ¿y qué pasó con este Ismael, con esta persona que mató a Gdalia? ¿Qué pasó? ¿Qué castigo tuvo, no? Porque me imagino que Yo no sé si al final, eso. yo no sé si al final él se arrancó, yo no me acuerdo ahora, no sé qué pasó, no cuenta, yo no conozco qué pasó con él, si se arrancó o lo tomaron, lo agarraron, no sé qué pasó. Él es un malvado terrible, yo sé qué va a pasar con él en el cielo, yo no sé qué pasó acá con él acá, no sé, pero, ¿cómo se llama? Eso fue lo que pasó con Gedalia, que es lo que estamos hablando nosotros. Que un Hasid muy grande
no pensó esto correcto y no tomó las precauciones que tenía que tomar, y a él, en vez de considerárselo un acto hasídico, de un hasid, se lo consideró un pecado. Por lo que estamos hablando acá. Por no haber hecho ¿cómo se llama? Este pensamiento, viendo bien qué va a pasar al final. ¿Qué va a pasar? Si él me mata, si hay una probabilidad de que sea verdad esto, y él me mata, va a acabar todo lo que está quedando acá. Yo tenía que haber pensado esto. ¿Qué va a pasar? Si pasa esto, ¿qué va a pasar? Si pasa esto, yo tendría que haber pensado bien esto y ver qué puede ocurrir si es verdad al final. Había odio entre las personas, odio grande. Él tenía que haber tenido más cuidado. Y por no hacerlo, no fue un acto de hasidut, fue un pecado para él. Y entonces también se cuenta en el segundo templo, algo parecido. Dice así. ¿Entiendes, señor Shmuel? Sí, rabino, No sé sí, qué pasó claro. exactamente, si después los babilonios lo pescaron o no lo pescaron, no sé. Pero la cosa no es exactamente. Él va a recibir su castigo seguro como un malvado terrible que mató a otra persona y hizo una cosa terrible. Pero no sé si en este mundo o en el próximo. והבית השני, גם הוא חרב על ידי חסידות כזה. Y el segundo templo también se destruyó por un tipo de Hasidut de esta forma. Asher lo nishkal bemishkal hatzedek, que no se hizo un balance justo, adecuado. Bemase de Bar Kamsa Ambru. Si se acuerdan seguro de Kamsa y Bar Kamsa, que eran dos personas que invitaron a uno que se llama Kamsa. Había uno que se odiaban, dos personas, y los nombres eran muy cercanos. Y un rico que estaba peleado con Bar Kamsa, que no se podían ver. Y le pidió a su sirviente que vaya e invite a tanta gente para una gran comida, y el otro se equivocó y invitó al enemigo. Y esta es la fiesta, que fue un error de palabra, eran casi los mismos nombres. Le dijo, ¿y tú qué haces acá en esta fiesta? ¿Qué haces acá? Ándate de acá. Y lo puso en vergüenza delante de todo y dijo, no me pongan vergüenza. Déjame acá y yo te pago la comida. No, ándate. Y lo avergonzó frente a todo, y él dijo, yo me voy a vengar acá. Y vio que los sabios estaban ahí y no dijeron nada. Entonces fue donde al emperador de Roma o al gobernador que había en esa época, en Israel tal vez, y contó que los judíos no te quieren y hablan cosas negativas de ti y te aborrecen. Y si tú traes un corbán, por ejemplo, un sacrificio, no lo van a recibir. Entonces el emperador dijo, o el gobernador dijo, no, yo tengo relaciones buenas con los judíos, no pasa nada. Mira, manda algo y va a ver que no lo van a recibir. Y él él lo trajo, este hombre que quería vengarse, y le hizo un defecto al corbán. Y hubo discusión entre los sabios, hacer el corbán el sacrificio que mandó el gobernador o no. Y había un rab ahí, que era el Rav Zaharia ben Avkolas. Era el gran Hasid, el gran rab allá en esa época. Y le preguntaron qué hacer. Por un lado, no se puede, este hombre que era un traidor, que quería vengarse, y fue a hablar mal para que vengan a destruir todo el pueblo, lo que está quedando del templo. Él le puso un defecto al corbán, y no se puede hacer un sacrificio con defecto. Entonces los sabios ahí discutieron, lo hacemos porque hay peligro de muerte. Si no le vamos a hacer el sacrificio al emperador, hay peligro que pueda venir y destruir todo acá. Por otro lado, dice el rab grande, pero si vamos a hacer este corbán, va a quedar en la ley anotada que se puede hacer un corbán, un sacrificio con defecto. Y todo tipo de discusiones, ¿qué hacemos con este malvado que lo trajo y que quiere causar este problema?
Al final él dijo, no lo vamos a sacrificar, no lo vamos a recibir. Y cuando supo el gobernador esto y le creyó al que había hablado mal de nosotros, que quería vengarse, destruyó todo. Entonces dicen también acá, él no pensó correctamente, está arriesgando toda la vida de toda la gente por este corbán. El corbán en sacrificio y después explica la verdad, que era una cosa de peligro de muerte, se podía hacer. Y él por Hasid, no, que van a decir en las generaciones después que hubo un problema, que nosotros hicimos una cosa no correcta, pero si ahora hay peligro de muerte del pueblo entero. Y él no pensó esto bien y por esto se destruyó, vino el gobernador romano y destruyó todo. Entonces, otra vez, como cuenta acá, va a Keisar, vino el gobernador, el César, y destruyó Jerusalén. Buma llamar Rabbi Yohanan al Ze, y esto es lo que dijo Rabbi Yohanan años después, en el Talmud, Ambetanuto el Rabbi Zharia, la humildad del Rabbi Zharia, Ejribat Beiteino, destruyó nuestra casa, el templo, Besarfat Ejaleino, y quemó el santuario, Beiglatenu Lemenomot, y nos causó el exilio de nuestro pueblo. Por un acto que él pensó cómo hacer la ley más perfecta, pero no pensaste en forma correcta. Haré leja. Shen leja la dunet behasidut amase basher u sham levat. O sea, de aquí se desprende lo que quiere decirnos acá, que tú tienes que tener mucho cuidado de no ver el acto ahora, cómo te parece en estos momentos, sino tienes que fijarte bien qué va a traer este acto, qué consecuencias va a traer. Él tiene que ver para adelante, en todas sus direcciones. Que la mente humana puede alcanzar a ver, hasta que él llegue a la conclusión qué camino es más correcto, hacia o a Prisha, el hacer esto o no hacerlo. Y ahora nos trae otro ejemplo. Ina Torah Tzifta, otro ejemplo. Mira, la Torah nos dio una mitzvah, una de las mitzvot que tiene la Torah, una persona que ve en el otro que está pecando, tú tienes el deber de ir y llamarle la atención, criticarlo. Bekama para mí mi canes Adam logia jotim bimkom o bisman shen de barin nishmaim. ¿Cuántas veces una persona va a criticar a otro en un tiempo no adecuado, en un lugar no adecuado? Begoren la elit pares yoter berishatam ulejalele Hashem ulosif al hatatam pesha. Y tú, por la crítica que le hiciste en forma inadecuada, no en el momento adecuado, no pensaste bien el momento, tú causaste que ellos se vuelvan mucho más rebeldes. Y en vez de hacer algo bueno, pero es una mitzvah de Dios, sí, es una mitzvah de Dios, pero tienes que saber cómo hacerla correctamente, que esto funcione. Si tú lo haces en forma inadecuada, en vez de causar que estas personas vuelvan al camino correcto, para eso está esta mitzvah, de corregir, hablarle al otro con amor, con cariño, mostrarle que se está haciendo un daño a sí mismo, tú lo criticas, lo insultas, esto va a causar más rebeldía. Lo mejor era callarte en este momento. Y tú quisiste hacer una mitzvah y echaste a perder el doble, o mucho más. Y en este caso, lo mejor era callarse y no decir nada. Y como dicen los sabios, que mitzvah lomar davar anishma, kach mitzvah lomar shelo lomar echeno nishma. Como una cosa, dicen los sabios, como una cosa que se escucha es mitzvah decirla, una cosa que no se escucha, mejor no decirla. Imagínate que una persona, nosotros sabemos,
En las prohibiciones de la Torá, hay una prohibición que una persona lo hace porque no sabe. Y ese tiene que traer un corbán, un sacrificio al templo, por ejemplo en Shabbat. Hizo una prohibición, no sabía. Pero si él sabe que está prohibido y lo hace, tiene caret. Es una cosa terrible. Y arreglar eso es difícil. Entonces, ¿qué pasa si esta persona está haciendo un pecado porque no sabe? Y tú lo conoces. Y él ahora no está con el corazón de que me diga en que estoy equivocado y yo quiero mejorar. No, él está en un camino de no quiere saber de nada, apenas está agarrado con esto, está como agonizando. No lo muevas hacia esta persona, que tú ves que él no quiere escuchar nada y tú le criticas y le dices, esto es una prohibición de la Torah. Ahora tú lo pusiste en un problema mucho peor. Hasta ahora él necesitaba para expiar su pecado un corbán. Ahora tú lo metiste en un pecado que está haciendo con querer, sabiendo que está prohibido, y ahora tiene caret. Y tú lo metiste en un problema mucho más grave. Entonces lo mejor acá era callarse y no decir nada hasta que Dios quiere que él despierte. Pero por mientras está dañando su alma, pero en un nivel pequeño todavía. Aunque es grave, yo creo que es grave. Pero si fuera una persona que quiere escucharte, que está ansioso de aprender, dile, muy bien, lo va a ayudar. Pero tú tienes que pensar bien cuál va a ser, cómo se va a recibir esto, cómo va a ser, qué va a pasar al final. Hasta donde el hombre alcanza a entender. Re pashut שראוי לכל אדם להיות מקדים ברת לדבר מצווה ולהשתדל להיות מן העוסקים בה. Otro ejemplo, seguro que hay algo simple y seguro que el hombre debe correr a cumplir una mitzvah. Es una cosa maravillosa, un regalo de Dios para pegarme a Dios, para acercarme a la vida. אך הנה לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה, שיותר מתבזה המצווה והתחלל בה שם שמיים ממה שהתכוון. Pero a veces, por perseguir esta mitzvah, va a haber otro que la persigue también, que la quiere cumplir. Y porque tú te metiste antes, él se va a enojar y va a gritar y va a insultar y va a hacer una Hilul Hashem, una vergüenza que alguien se comporta así, un judío se comporta así, que era mucho mejor dejar la mitzvah, que él la haga. A veces dos personas quieren ser los que van a rezar y uno dice, mira, yo tengo Yortzeit, este es el día que falleció mi padre, que no lo quiera nadie. Yo tengo que rezar. Y el otro dice, no, yo el duelo de mi madre, y se ponen a pelear y a pelear y a pelear. ¡Qué locura! Déjalo que él rece y listo. Pero una mitzvah sobre mí, mitzvah más grande, es que no se profane el nombre de Dios, que alguien vea y diga, así se comporta el judío. En ese momento era mejor no hacer la mitzvah, que la haga otro. Tú rezas tú solo en el minyan, tú no eres el Hazán. וכיוצא בזה ודאי שחייב החסיד להניח את המצווה ולא ירדוף אחריה. Y ahí era mucho mejor que el Hasid no corra detrás de esa mitzvah y que la haga otro. וכן אמרו זיכרונו לברכה בעניין הלוויים, זה לשון הממנה שהיו יודעים שכל מי שתואם בארון שכרו מרובה. Y esto también hablan los sabios en el Talmud, miren lo que es terrible, que nos pasa a todos. Los levitas que tenían que llevar los utensilios en el templo y cada utensilio tenía que ponerse en el lugar, guardarlo, ellos estaban encargados de esto. Ellos sabían que el que cargaba el Aarón, el arca, era la recompensa más grande, era la cosa más grande que daba una recompensa más grande. היו מניחים את השולחן ואת המנורה במזבחות, וכולם רוצים לארון ליטול שכר. Y todos dejaban la menorá, el calendario, la mesa de los panes que se ponían en el templo,
Y todos corrían a esto y se peleaban porque cada uno quería recibir la bendición más grande. Y se peleaban entre ellos. Y mi toscaja ya, Zemer y Beomer, Anito en Can, Bezomer Anito, Anito en Can. Y cada uno peleaba con el otro. Entonces cada uno se peleaba uno con el otro. Yo quiero tomar esta mitzvah, esta es la más importante, yo la agarré primero. No, yo. Y se ponían a discutir. Mitos Kaj, hay uno aquí, Kalut Rosh, y ellos se comportaban en forma, no como tenían que comportarse en el templo. Miren lo que dice acá. Baita Shchina Pogat Baem. Y la Shchina, la presencia divina, ellos reciben castigo en ese momento y podían morir en ese momento por la falta de respeto en el templo. Ine, otro ejemplo. Ine Hayab Adam Lishmor Kol Mitzvot Bekol Adikdukim Livnei Mi Sheye Velo Ira Velo Ibosh. Otro ejemplo. Una persona tiene que cumplir la mitzvot sin tener vergüenza, que se rían de él, que se burlen de él. Él tiene que cumplir la mitzvah y no importa nada. Una mitzvah, por ejemplo, tú tienes que ponerte tefilín, pero mira, mis amigos se ríen de mí, se burlan de mí, que yo hago algo extraño, me pongo kippah y todos se mueren de la risa, o los tzitzit, con flecos, ¿qué son estos cordelitos que salen de tu ropa? No, tú tienes que hacer la mitzvah y no tener vergüenza, aunque se rían de ti. Vejenu Omer, Beadabra, Bedoteja, Melahim Beloevosh. Y así decía el rey David, por su apego tan grande a la Torá. Yo hablo de Torá con los grandes reyes, que ellos hablan de sus riquezas, de sus grandezas, de sus tremendos tesoros, y yo hablaba de Torá con ellos. Tú te encuentras con un amigo que no es religioso, tú empiezas a hablar de Torá con él, no, que de los negocios, porque se van a reír de ti, ¿no? No, el rey David era tan apego a la Torá y el entendimiento de que esto es la verdadera vida, que hablaba con los reyes, no tenía vergüenza ni nada, le explicaba. Como está escrito en Pirkei Avot, y sé fuerte como un tigre, valiente como un tigre. Omnam, pero también en esto hay que tener cuidado. Y en esto tenemos que tener cuidado también. Esto está escrito sobre la mitzvah en sí. Que en esto no tiene que tener vergüenza y hacerla, aunque se rían de uno. Pero hay cosas que son detalles de la mitzvah que tú quieres hacerlas más perfectas, pero no es obligación. Y tú cuando la hagas más perfecta, la gente que no conoce esto se va a burlar de ti, se va a reír de ti. Entonces tú estás causando que los demás se rían de ti y están pecando, se están burlando algo de la Torá. Pero tú no era obligación que lo hagas. Por ejemplo, hay gente que se pone el talit katán sobre la ropa, para que todos vean eso. Pero si tú estás en un ambiente que la gente no entiende esto, se van a burlar de ti. No hay una mitzvah poner el talit katán sobre toda la ropa. Tú se la puedes poner dentro, como una camiseta, y nadie ve, y tú estás cumpliendo tu mitzvah. Dejar de cumplir esta mitzvah, no, pero hacerla de esta forma para llamar más la atención y engrandecer, para tu forma de ver el nombre de Dios, pero se van a burlar, se van a reír y tú le estás causando a ellos pecar en esto, que se burlan de otra persona y se ríen de la Torah. Eso no tenías que haberlo hecho. Eso no era obligación. Y si tú hubieras visto bien y entendido que tú los vas a hacer pecar con esto, tú tendrías que haberlo puesto dentro de la ropa que nadie vea, que no se burlen de ti. Otra vez. Entonces tú tienes que tener una visión. ¿Quién es el sabio? Dicen los sabios. ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro, el que ve
¿qué va a pasar con todo esto al final? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El que puede deducir cuáles van a ser las consecuencias. Tú tienes que ser sabio. Tú el acto que quieres hacer como Hasid, tienes que tener mucho cuidado que esto cause una cosa positiva en el pueblo, en lo que están mirando. Se engrandezca el nombre de Dios. Habían tiempos que había poca gente, pero ya, como siempre, poca gente que hace cosas negativas, llaman mucho la atención y se habla mucho de que en Shabbat tiraban piedras sobre los que manejaban en auto. Y era una cosa que sus mismos rabanim les llamaba la atención fuerte. ¿Tú crees que con esto estás acercando al pueblo a hacer chubá, a arrepentirse? Tú estás haciendo un daño más grande, terrible. No tienes que hacerlo. Hasta que se paró esto ya. Pero hubo un tiempo que se hacía. Tú tienes que pensar, bien, pero estos están pecando, un pecado terrible, que tienen pena de muerte y caret. No es tu problema. Ahora no hay juzgado, la gran asamblea, no, el gran Sanedrín no está, no es tu problema ahora. Y si tú quieres llamar la atención, tienes que ver cuál va a ser cómo lo tienes que hacer. Si esto va a causar más rechazo, más rebeldía, estás haciendo un pecado al final. Aunque tú lo estás haciendo por la vergüenza de lo que estás haciendo contra la Torah, no tienes que hacerlo así. Entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado, como dice acá. Venin su jotim nenshim al yado, y tú estás causándole que ellos pequen. Y no era obligación hacer esto, era más, pero no era obligación. Kenan Jová mujlete, no era obligación total. Ine davar kaze badai sheyotera gunu la hasid sheanihiu mi yaseo. Y para un hasid verdadero, lo que tenía que haber hecho en este caso, no hacer este agregado de hasidut en este caso. Buma shamar a Naví, es lo que dice el profeta, mija, veatznea lejet y me lo queja. Tú tienes que ser tzanúa, tú tienes que ser recatado cuando sirve a Dios. No para llamar la atención, no para... Entonces tú ves acá, que y mire lo que está hablando acá, él pone su confianza en Dios, él tiene un corazón puro, pero no funcionó porque tenía que haber visto qué iba a ocurrir al final. Tú tienes buena intención, pero no funciona. No basta con buena intención, tú tienes que ser una persona inteligente, sabia, y si no puedes solo, aconséjate antes de hacer esto. Los hermanos de Yosef, ¿cómo se equivocaron? No pensaron esto bien. Y los más grandes de los más grandes, David Amelech. Dicen que David Amelech tenía Ruach HaKodesh. No dicen, tenía Ruach HaKodesh. Y él vio, por este estudio profundo, por este entendimiento profundo, que él tenía que casarse con Bathsheba. Y que Bathsheba estaba sufriendo. Pero él hizo todo según la ley, como ya explicamos una vez, el pecado del rey David. Y aunque todo era según la ley, que Urias se había divorciado de ella cuando fue a la guerra, como todos los que se divorciaban cuando iban a la guerra, pero él tomó a Bathsheba antes de tiempo. Se equivocó. Él no pensó bien, no vio las consecuencias que iban a haber acá. Y él pecó, un pecado de hilulación terrible. Y el profeta le dice, de tu casa van a haber muerte y va a ser terrible problema lo que sufrió el rey David. Hasta que gracias a Dios, logró hacer chuva completa. Y volvió a ser el Hasid que tenía que ser, el grande de todos los grandes. Y todo este libro se basa en los salmos del rey David. Pero todos los tzadikim, Shimshon, él tomó a una mujer que estaba prohibida para él. Y se cayó, con todo lo justo y grande que era. Tremendo. Y se cayó. Y el rey Salomón. Y todo.
Todos los Hasidim, no hay nada que... El hombre tiene que saber que este camino tú tienes que ser muy, muy perfecto. Para poder... Rabino, Sí. Rabino, otra pregunta. Y pienso, no sé, si grandes adikim como los hermanos de Yosef, como el rey David, Mejor. que han quedado en la historia como grandes adikim y han tenido herencia en la tribu, cada uno de los hermanos tuvo una tribu y todo, y Mejor. eso, teniendo las dificultades, teniendo el error, el pecado que cometió cada uno de ellos, no es un simbolismo, no es ¿cómo le puedo decir? No le da uno a pensar que si ellos, que eran sadikim grandes y tuvieron esa oportunidad de estar en la historia para el pueblo judío como grandes sadikim y posesión de herencia de Israel, nosotros que somos simples, ¿cómo le puedo decir? No llegamos a ser sadikim ni nada, tenemos tenemos entonces una promesa de salvación, una promesa de perdón completo. Si perdonaron a grandes estudiosos y a grandes adikim, nosotros que todavía no hemos llegado ni a la mitad de eso, pues tenemos la esperanza del perdón de tener también una buena posición, ya sabe dónde, ¿no? En arriba, en el cielo. Mejor. No. Primero que nada, estamos hablando de Hasidim. Él dijo, cuando empezamos la Hasidut, todo Israel tiene que ser justo. Estamos obligados a ser justos. Para ser Hasid, no es obligación. No todos pueden ser Hasidim. Y aquí está contando el peligro del Hasid. Una persona que no se contenta con ser tzadik. Nosotros que tzadikim tenemos que cumplir toda la Torá y si no la cumplimos tenemos pecado y podemos sufrir terrible. Ah, pero los grandes se cayeron, ellos ya pasaron la tzadikut y ellos se metieron en una cercanía con Dios tremenda y te dicen que no te confíes, tú eres una persona tremendamente grande, pero hasta el último día de tu vida te puedes caer. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Por su grandeza, tenían que haber tenido un cuidado mucho más grande y se equivocaron. Pero ¿qué los salvó al final? Que hicieron chuva. Si nosotros pecamos y dijimos, no, mira, si los grandes al final se salvaron, nosotros también. No, hubieron grandes como Korah que no se salvó. Korah tenía Ruach HaKodesh también. El final del Mesías Yesharim. Pero él no hizo chuva. Él no se salvó. Y murió y se perdió. Y los Hasidim que estamos hablando ahora, como los hermanos de Yosef y el rey David, si no hubieran hecho chuva, se perdieron. Ellos se metieron en una cosa tan grande, pero peligrosa para ellos, y cayeron, pero lograron hacer chuvá y volver a subir. Si uno de nosotros, primero estamos hablando de ser un tzadik solamente, tú tienes la obligación de ser tzadik y no pecar en ningún pecado, no te están obligando y pidiendo que sea un hasid, ¿no? Pero sí te están exigiendo que sea un tzadik, no haga ningún pecado, eso sí. Y si haces pecado, va a tener que pagar los duros. Pero tú puedes hacer chuva, se te va a perdonar. ¿Qué significa chuva? Perdón, Dios, me avergüenzo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer más. No chuva y sigo pecando igual, ¿no? Entonces, lo que los salvó a ellos y que nos puede prometer a nosotros, nosotros estamos arreglados porque si a ellos los salvaron, a nosotros también, ellos hicieron chuva y dejaron el error. Y rogaron a Dios y dicen que el rey David lloró 12 años pidiendo perdón a Dios.
y Dios le recibió. Y sufrió. Los hijos de él murieron. Un hijo violó a otra hija del rey David. Su hijo lo quería matar. Tuvo que arrancar de Shaul. El rey David pasó cosas terribles para expiar y hizo chuvá. Si nosotros no hacemos chuvá y nos volvemos al camino, no vamos a salir de acá bien. Entonces, dos cosas. Ellos eran Hasidim, que es una exigencia mucho más grande. Nosotros no. Nosotros tenemos que ser tzadikim. Y eso, todo el pueblo de Israel tiene la obligación de llegar a ese nivel. Y si no, están pecando y van a tener que pagar duro con esto. Segundo, ellos se salvaron al final. No porque hay salvación al final de esa salvación, no. Porque ellos hicieron chuvá. Si no hubieran hecho chuvá como Koraj, no se salva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos la obligación sobre nosotros. Yo los saqué de la esclavitud, dice Dios, para que sean esclavos míos. Yo no quiero. Nadie te está preguntando. ¿Tú no quieres? Búscate otro mundo, otro Dios. Pero ¿a dónde va a tener que llegar al final? No va a llegar. O va a llegar después de mucho caparot. ¿Y por qué? ¿Por qué me obligan? Ya dijimos una vez, el pueblo de Israel en el exilio de Babilonia le dijeron a Yehezkel, el profeta, ¿sabes qué? Dios nos sacó al exilio, murieron 3 millones de personas. Dios nos sacó al exilio por nuestro pecado. Muy bien, nosotros no queremos saber nada más de Dios. Rompemos la relación con Dios. Y Dios le respondió, dijo a Yehezkel, al profeta, dile que por la fuerza voy a reinar sobre usted. Esto ya no se puede eliminar, esta unión. Pero déjalos tranquilos, Dios, si ellos no quieren. Es como que a un bebé se enoja con la mamá. Dice, yo me voy de la casa. Ah, tú te vas de la casa, tú te vas a tu cuarto encerrado. Déjame tranquilo, yo quiero hacer lo que yo quiero. Tú no tienes entendimiento de lo que tú quieres. Yo te creé para el bien verdadero tuyo, y el bien verdadero tuyo es este. Si no, tú vas a morir, tú búscate otro camino que no es con Dios, tú te vas a morir como un animal y te va a quedar acá. Tus huesos se van a deshacer y no va a quedar nada de ti. Porque de ti no viene la capacidad de vivir infinito, solo del regalo que Dios nos dio. Y por nuestro bien Dios nos mantiene acá. Pero quiere que nosotros lleguemos a ese entendimiento solo y nos da libre albedrío y oculta su rostro para que nosotros estudiemos y entendamos la cosa solo. Pero un regalo que no nos deja salir de esto. Y como dice el Rabbi Yehuda Levi, que lo repetimos muchas veces, Evet Hashem ulevado chofshi. El siervo de Dios es el único que está realmente libre. Aunque uno no quiere ser siervo, yo quiero ser libre. Tu libertad, en otras palabras, es ir detrás de tu naturaleza y de tu Yetzer Hara, que te está alejando de todo el bien. Y que no entendiste el libre albedrío y fuiste corriendo detrás del camino más fácil. El camino más estricto y difícil es el apego a Dios. Pero tú cuando entiendas el bien infinito que vas a recibir de esto y que para eso fuiste creado, vas a correr detrás de esto y se va a hacer fácil al final. Pero ese es el secreto. Nadie nos está pidiendo que seamos Hasidim y que hagamos, pero el Shulchan Aruch completo, 100%. Pero tienes que ser tzadik y si no, vas a dar cuenta sobre esto. Y después, depende de los pecados que hiciste, o tienes mundo venidero o no tienes. Y si hago chuvá, haces chuvá, está bien, estás dentro. Entonces eso es lo que tenemos que saber. No fue así como pasó. Ellos fueron Hasidim que se equivocaron e hicieron chuvá. Y eso nos muestra que el hombre, aunque sea el más grande de los grandes, no confía en ti. El más grande de los grandes pecó. Moshe Rabbeinu también. En una cosa que para nosotros no se considera pecado, pero para él sí, en su nivel. Y él perdió la oportunidad de entrar a la tierra de Israel. Y murió antes de que tenía que morir. Entonces uno tiene que entender. Y había un Rav que dijo, era muy importante que Moshe muera. Muy importante. ¿Por qué? Porque hasta el último momento la gente creía que era él el que está haciendo todas estas cosas.
había gente que tenía la duda, el tzadik no es Dios acá. Y tenía que morir, y era importante que muera para que vean que no es él, es Dios. Y después Yeshua, y no es él, es Dios que está detrás de todo esto ahora, acá, con nosotros. Entonces eso es lo importante. Nosotros tenemos obligación ante Dios. Si no fuera por Dios no estaríamos acá. No estaríamos hablando acá y conversando qué hay que hacer o no hay que. No estaríamos. No tendríamos cuerpo, no tendríamos alma, no tendríamos comida, no tendríamos mundo, no tendríamos nada. Cero. Le debemos todo a Dios. Y Él hace esto con todo el bien para nosotros. Es el regalo más grande que Él nos dio. Pero tú tienes que estudiar y llegar a la conclusión a esta sola. Entonces, eso es la verdad que pasó con esos tzadikim, que nos muestra la Torá que no puedes confiarte en ti mismo hasta el último día de tu vida. Tú puedes ser un justo 70 años y después salir y ser un malvado. Por otro lado, puedes ser un malvado muchos años y de repente decidir que hago chubá y se te borra todo y es como un justo ahora. Eso es lo que Dios fijó. Esa es la verdad. Entonces nosotros lo que está explicando acá, que cuídate, tú llegaste a los niveles de pureza que nadie tiene. Lo único que interesa es alegrar a Dios. Imagínate, corazón puro de lo puro. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué estás buscando con todo esto? ¿Qué vas a ganar? No quiero ganar nada. ¿Y para qué lo haces? Agradar a Dios. Mira el nivel. Y tú confías en Dios por completo. No pensé esto, qué iba a pasar con esto, cuáles iban a ser los resultados. Pecaste. Muy posible que te caiga. O sea, el nivel acá es tremendo. Eso es lo que dice aquí. ¿Entiende, señor Shmuel? Sí, Rabino, pero yo lo que quería decir es, entiendo perfectamente la teshuvá, eso hace que uno se limpie del pecado, que Dios perdone, Ajá. que Dios ayude y nos libera, nos limpia y podemos ir al mundo venidero y podemos entrar al mundo venidero. Lo único que quería decir es, a pesar de los pecados que fueron duros y grandes, como los hermanos de Yosef, ellos tuvieron al final de su teshuvá, al final del perdón, ellos tuvieron una buena posición Lógico. ¿cómo se llama? En nuestro pueblo, ¿no? Dice, Tuvieron, ¿cómo se llama? Tuvieron las tribus y porque ellos, tuvieron una buena posición, a eso me refería, porque ellos eran a la justos, posición. porque ellos eran justos de verdad, pero no tuvieron cuidado en el pensamiento que venía del Yetzer Hará, no venía de un pensamiento puro. El Yetzer Hará entró en ellos y los engañó, pero ellos fueron capaces después de pedir perdón y volvieron a ser los justos de antes que se merecían todo el honor y la grandeza que tenían que tener. Si no hubieran hecho tshuva, no se les hubiera recordado como algo bueno, sino como pecadores y afuera. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Entiende, señor Shmuel? Eso es lo que pasa. Si uno Sí, Rabino, era el gracias. Sí, sí. justo y se equivocó, pero hace tshuva, vuelve a ser el justo antes, o más todavía, dicen los sabios, en el lugar donde se paran los que hacen tshuva, ni siquiera los grandes justos se paran ahí. Cuando uno se corta un cable, dicen los sabios, en las Admoras de Ken, se corta un cable que tú estás amarrado uno con otra persona, se cortó. Si se hace un nudo y se amarra, se acercan. Cuando nosotros hicimos un pecado contra Dios y estamos en peligro de perder mucho, pero logramos hacer tshuva, la cercanía ahora es más grande de lo que había antes. Y tú estás en un nivel alto, más alto que... Porque una persona cuando se cae, no es fácil arrepentirse y declarar que yo me equivoqué y que asumo mi responsabilidad y me avergüenzo de lo que hice y no lo vuelvo a hacer nunca más. Es una cosa difícil, pero cuando uno lo logra, se acerca más de lo que estaba antes. Y si ellos eran justos realmente antes
y se equivocaron, pero lograron hacer tshuva después. Seguro que son justos muy grandes y se merecen un reconocimiento tremendo. Hasta que en el Cohen Gadol tiene acá un tipo de ropa con los nombres de cada tribu. Y Dios repartió la tierra según las tribus, porque ellos hicieron tshuva y quedaron en el nivel altísimo que tenían. Y el rey David, que se equivocó terriblemente y sufrió terriblemente, pero él logró hacer tshuva, volvió a ser el rey de Israel y tener todo el honor que tiene que tener. Y tal vez por esa caída, después logró un nivel más alto después. Entonces se merece todo ese honor. Pero estaba en peligro si no lo hubiera hecho afuera grande, porque él, ¿cómo se llama? El nivel de él era tan grande que una caída de allá es para terminarlo. Logró hacer chupa. Entonces eso es. Seguimos acá, tal vez podemos, a ver, aunque no estamos apurados, pero podemos hacer, tal vez seguir un poco más y tal vez terminamos acá. Si alcanzamos, no sé. Entonces dice así. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם בהיותם בין המון העם, משום דמי חסיד כיורה. Y habían otros hasidim que eran muy hasidim y hacían cosas mucho más de lo que necesitan hacer normalmente para hacerlo más pleno, para engrandecer el nombre de Dios, pero cuando estaban frente a la gente normal, que ellos podían verse como gente que está, ¿cómo se llama? Quiere llamar la atención, que arrogante, se sienten más que los demás. Y no era el pensamiento verdadero de ellos. Pero así se veían entre la gente simple. Ellos dejaron de hacer todas estas costumbres que tenían en otros lugares para no llamar la atención y que no los malinterpreten y se ensucia en nombre de Dios. Ustedes saben que Rabbi Akiva, que era ignorante hasta los 40 años estudió y 40 años enseñó, y que fue el gran rab de todos los rabanim. Él decía, cuando yo veo un Talmid Jajam, un gran sabio, cuando era en sus primeros 40 años de ignorancia, decía, yo lo agarraría y lo mordería como un burro. Así tenía un odio contra los sabios. Y después fue el gran sabio, pero tenía odio, porque le daba la impresión que ellos son arrogantes, y no es falso, pero era su idea que tenía frente, y yo lo mordería como un burro. ¿Por qué? ¿Por qué como un burro y no como un perro, por ejemplo? Porque el burro deja marca, rompe huesos, no sé. Era el odio que tenía hasta que él entendió y cambió su visión, y él mismo se hizo el gran sabio de todos los sabios. Entonces el hombre a veces te puede ver en forma equivocada y tú tienes que cuidarte de no dar una apariencia negativa. Tú eres el representante de la Torah acá y tú tienes que ser más justo que todos los justos y dar una apariencia que honra a Dios, no que Dios no lo quiera, al contrario. Entonces dice acá, muchos hasidim dejaban sus actos de hasidut que no eran obligatorios para la mitzvah, para no hacer algo así negativo. Klalo shel davar. Kol ma shu ikari b'mitzvah yaseu lifnei mi sheila. Y en resumen, todo lo que es el cuerpo mismo de la mitzvah y se pueden burlar de ti, se hace. Uma she'eino ikari be'u gorem tzchok beitul lo yaseh. Y todo lo que no es obligatorio y puede causar que los demás se burlen de ti y ellos pequen por esto, deja de hacerlo, no lo hagas. Nimtzat alamed. De todo esto se desprende, de todo esto estudiamos. Shabalit Hasid Hasidut Amiti, que el que quiere ser un Hasid de verdad, Sarif Sheishkol Kol Maasav, tiene que fijarse y pesar bien sus acciones, le fía Toladot Animjahot Mim, según el resultado que van a tener, las consecuencias que van a tener. Le fía Tnaim Mitlavim, Laem le fía Et.
Lefía Hebrá, y según el tiempo y según la sociedad donde estás tú. Lefía no sé, según el tema, Lefía Makom y el lugar. Veima Prishat Olit Yoter Kiddush Hashem, Shem Shamayim, Benachat Ruach Lefanav Minamasim. Y si el dejar esta acción va a causar más santificación del nombre de Dios y alegría frente a Dios, y Frosh me lo voy a hacer. Déjalo y no lo haga. Oim Maaseh Echad Marito Utov Betoldotav o Betnav Urra. Y si un acto, su primera apariencia es positivo, es bueno, pero sus consecuencias son negativas. Un Maaseh Ajer Ra de Marito. Y otro acto parece ser negativo a primera vista. Betov Betoldotav, pero lo que va a ocurrir después va a ser positivo. Akol Olech Acharei Achitum Batolada. Todo va según las consecuencias que va a tener. Que es el resultado de tu acción. Y eso es lo que hay que ver al final. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ven a Devarim Musarim el Alelem Mebim Besegen Najón. Y esto se entrega a un corazón que entiende y una mente bien formada. No te puedo explicar todos los detalles porque no tienen fin. Y Dios da la sabiduría, de Él viene la inteligencia y el entendimiento. Tú tienes que, ¿cómo se llama? Cuidarte y pedir ayuda a Dios. Mire lo que dice acá. Lo voy a explicar antes, estamos terminando el capítulo, vamos a terminarlo si Dios quiere. Había una discusión grande en Israel. Dos grandes escuelas de sabios, Beit Hillel y Beit Shammai. Beit Hillel tendían para Midat HaChesed, se dice, que ellos eran más permisibles, permitían más cosas cuando habían decretos de los sabios o cómo discutir una ley, ella es menos estricto. Y Beit Shammai es muy estricto, Midat Adin, más juicio, estricto. Y había muchas discusiones entre ellos se querían, se casaban entre ellos, por eso era una discusión en nombre de Dios, de verdad, pura, pero había mucha discusión, mucho tema que se discutían, si hacer este cerco, no hacer este cerco, hasta que la gente decía, Beit Shammai dice esto no se puede, Beit Hillel sí, y había mucho, hasta que parecía que la Torah eran dos Torah y no había unidad, y confundía al pueblo, hasta que los grandes sabios se reunieron y decidieron la ley como Beit Hillel ahora. Beit Hillel, para que no haya confusión en el pueblo y todos tengan la misma ley para todos. Hubo un caso de Rabbi Tarfón, por ejemplo, una discusión que había también en cómo aplicar detalles de las leyes de la Torá. Tenemos una mitzvah de la Torá, decir Kriyat Shema en la mañana y en la noche. En eso no hay duda, está escrito claro. Pero cómo se dice, a qué hora se dice, esos son deducciones que los sabios o recibieron o deducen del versículo y se discute y la mayoría fija la ley. Aquí había una discusión, dice, y cuando te levantarás y cuando te acostarás. Beit Shammai decía, mira, el versículo dice claramente cuando te levantarás y te acostarás. Tú tienes que decirlo en la mañana cuando te levantas parado, el Kriyat Shema, y en la tarde, en la noche, recostado. Y Beit Hillel dice, no, esto está hablando del tiempo donde se tiene que decir, en la noche y en la mañana. No la forma como se tiene que decir el Kriyat Shema. Y había discusión. Rabbi Tarfón, mira, si Beit Hillel dice, tú lo puedes decir en la mañana y en la tarde, en la noche, como quiera, o parado o sentado. El versículo no está hablando de la forma de decirlo, sino del tiempo. Y Beit Shammai dice, no, tienes que hacerlo también como está escrito, en la mañana parado. Entonces dice, Rabbi Tarfón dijo, yo quiero seguir como Beit Shammai, más estricto. Si lo hago así o así, igual, según Beit Hillel, cumplí la mitzvah.
pero según Beit Shammai, si en la mañana lo hice sentado, no cumplí la mitzvah. Entonces yo quiero hacerlo más perfecto como Beit Shammai, para estar seguro que estoy dentro. ¿Y qué pasó con esto? Él iba en un viaje con su animal cabalgando en un burro, algo así, y llegó el tiempo de Kriyat Shema y dijo, lo voy a hacer como Beit Shammai, para estar seguro. Me voy a bajar del animal y voy a hacerlo parado. Voy a decir Kriyat Shema, que llegó el tiempo de decir Kriyat Shema. Y llegaron asaltantes y casi lo mataron. Y él llegó contando esto, que se salvó apenas. Y le dijeron los sabios, te lo mereces. Casi moriste y te lo mereces. ¿Por qué? Porque ser estricto ahora como Beit Shammai, que tú quieres ser estricto, muy bien, quieres ser más estricto, pero tú vuelves a poner en duda cuál es la ley hoy día para todo el pueblo. Y por ser tan estricto, tú vuelves y metes a todo en confusión de nuevo. Entonces, lo que tú estás haciendo, ser una persona estricta, está haciendo de nuevo, causando una confusión en todo el pueblo. El ser estricto acá es dejar esto y ser como Beit Hillel y causar que aunque tú no seas tan estricto contigo mismo, pero tú ayudas a todo el pueblo a tener una claridad de para dónde es la ley y no confundirse. Entonces, igual acá, tú tienes que tener cuidado. Hay veces, cosas terribles. Una persona hace tshuva y quiere hacer tshuva y dice, yo quiero esta kashrut. Hay distintos niveles de kashrut. Yo quiero esta kashrut. Viene la mamá a visitar al hijo que hizo tshuva, a visitar a los nietos y les trae chocolate. Y el hijo, cuando ve los chocolates que le trajo la mamá, se enoja, se indigna. Esta kashrut yo no como. ¿Cómo se te ocurre traerme algo así? Querido, esa kashrut es solo mejor, pero la anterior era buena, es kasher. Tú quieres lo mejor, pero el pecado que hiciste gritándole a tu mamá, poniéndola en vergüenza, ese pecado es de la Torah, terrible. Muchas veces el hombre quiere hacer algo que le parece muy bueno, pero está haciendo un pecado terrible por otro lado. Entonces el hombre tiene que tener mucho, mucho cuidado. Entonces eso es lo que pasó con Rabbi Tarfon acá. Y le dijeron, tú querías ser estricto contigo, estás volviendo a poner todo el pueblo en duda de nuevo, que se confundan. No, el ser acá más liviano en esta ley permite que haya más unidad en el pueblo. Eso es lo que teníamos que hacer. Eso es lo principal. Entonces es lo que dice acá. Sí. Bealken, la data Mishnah, Sod, Yoter, Hasidut. Entonces era más Hasidut que Rabbi Tarfon en verdad no tome la posibilidad estricta de Beit Shammai. Sino Beit Hillel, aunque sea más liviana. Veze lanu leinain. Y esto es para nosotros los ojos. Eise derech ishkon or bemet beemunah. Donde, cómo tenemos que comportarnos para que la luz divina y la emuná estén con nosotros. La azota y echar bene Hashem. Y hacer lo recto a los ojos de Dios. Hasta acá terminamos el capítulo 20, que es muy, como vimos, muy importante y muestra el peligro que está el Hasid, que uno que quiere meterse acá tiene que estar en el nivel, porque si no, está con facilidad se puede enredar y una mitzvah se le puede hacer a él como un pecado y un pecado como una mitzvah, y tiene que tener mucho cuidado. Dios quiere, la próxima vez empezamos el capítulo 21, cómo se adquiere la Hasidut. Hasta ahora hablamos de qué es lo que es la Hasidut, hablamos de este balance del Hasid que tiene que hacer consigo mismo, y ahora vamos a ver cómo se adquiere. Todavía no lo hemos adquirido, aunque tal vez nos va a tomar un tiempo para llegar a algo así, pero por lo menos conocer la grandeza de los grandes de Israel. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quería alguien preguntar?
Baruch Hashem, toda. Todo muy claro, Rabino, gracias. Gracias, Rab. Gracias, Rabino, bendiciones. Kol tu Señor Shmuel, Bezrat Hashem, toda Rabá. Toda, Rabá, toda, Gracias, Grama. Rab. Shalom, Leila shalom. Torres.